pursuing military. Was 6 years old when Israelis killed her. His brother was 6 years old. Blinken, you will be remembered as the butcher of Gaza. You will be remembered for murdering innocent Palestinians. Ina Fino Génova, adelante. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. El bombardeo israelí de los palestinos durmiendo en tiendas de campaña en la supuesta zona segura de Rafah esta noche ha dejado unas imágenes para las que no hay píxeles de tamaño adecuado que puedan tapar el horror. Algunas imágenes, más allá de que son imposibles de borrar, nos hicieron a muchos recordar aquellas semanas en las que literalmente se nos cebó con horas de testimonios sobre los niños decapitados, gente horneada, fetos arrancados de las barrigas de embarazadas, todo atrocidades que se atribuyeron a Hamás, que se han ido desmintiendo poco a poco, pero que sin embargo lograban cumplir su función en el momento en el que se difundían, anestesiar a cuanta más gente posible para que el genocidio de palestinos ya no le parezca tan insoportable, para que sea percibido como una respuesta legítima a horrores y sufrimientos previos. Hoy más que nunca tenemos que volver a este vídeo. Adelante, Xavi. A family at its breakfast table at one of the kibbutzes. By the way, the profound irony of attacks on kibbutzes, the very people who most ardently believe and want a future of peace between Israelis and Palestinians, a future of two states. A family of four, a young boy and girl, 6 and 8 years old, and their parents around the breakfast table. The father, his eye gouged out in front of his kids. The mother's breast cut off. The girl's foot amputated. The boy's fingers cut off before they were executed. And then their executioners sat down and had a meal. That's what this society is dealing with. And no nation could tolerate that. And as we've said repeatedly, as President Biden has repeatedly made clear, Israel has not only the right, but the obligation to defend itself and to try to take every possible step to make sure this doesn't happen again. Un niño y una niña pequeños, de 6 y 8 años, con sus padres alrededor de una mesa del desayuno. Al padre le sacan un ojo delante de sus hijos, a la madre le mutilaron el pecho, a la niña le amputaron un pie y al niño le cortaron los dedos antes de ejecutarlos y comérselos. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken explicaba así el 31 de octubre en una sesión del Senado de Estados Unidos a lo que se estaba enfrentando la sociedad de Israel, a unos salvajes básicamente. Por el nivel de detalle parecía casi que el propio Blinken estaba en aquella mesa de desayuno. El testimonio coincidía en el tiempo con otros, igual de brutales, como el de los bebés decapitados, recordáis, por poner solo un ejemplo, y entre todos crearon unas condiciones en las que cualquier respuesta de Israel pasaba a considerarse válida. Por lo tanto, lo que no especificaba Blinken en esa sesión del Senado es la fuente de esa información. Bueno, poco después varios periodistas ataron cabos. Max Blumenthal de Grayson informó a principios de diciembre que los testimonios que difundió Anthony Blinken y luego también el presidente Joe Biden procedían de una sola mente creativa, un tal Yossi Landau, director de operaciones de la organización religiosa SACA. Se trata de una ONG de voluntarios ultrarreligiosos supuestamente especializada en la recogida y eliminación de cuerpos tras desastres, aunque, bueno, según algunas informaciones, no disponen de acreditación forense. Escuchen lo que contaba Landau. The first house that we went in and we saw parents, father and mother, tied to the back, and against them there was a boy and a girl, small children, exactly against them, tied in the back. They were tortured. Father was missing an eye. Was missing body parts from the children, and they were sitting in the middle. This terrorist sitting in the middle, eating the meal of this family, the holiday meal they were eating over there while torturing the children in front. Now, when you go into such a place and you use imagination, as I said, those bodies were talking to us.
Él sí que usa la imaginación. Yossi Landau ha dado varias versiones de esta misma historia desde mediados de octubre y ha revelado otras similares. Y es la fuente de los principales y más alucinados embustes relacionados con el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre. Este cuento en concreto, del que Antony Blinken, todo solemne, se hizo eco, se pudo desmentir porque Yossi Landau se pasó con el nivel del detalle. Se refirió a una familia y a 2 niños de 8 y 6 años, una mesa de comedor, el nombre exacto del kibutz. No hubo muertes registradas de hermanos de estas edades en ese lugar, tampoco hubo registros de niños que hayan muerto de esa manera y el propio Yossi se tuvo que desmentir su propio testimonio posteriormente. ¿Por qué será, no? Desde el 7 de octubre se hizo un esfuerzo importante para ponerles caras y nombres y apellidos, no solo a las víctimas israelíes, sino también, en algunos casos, hasta las de las mascotas de las víctimas israelíes. Una familia torturada de esa forma mientras desayunaba, pues es de suponer que habría alguna foto de ella, ¿no? Exactamente. Vean más testimonios de Yossi. I can't call them animals. It's a shame for the animals, but they came in and killing, just for killing and brutality and taking pregnant women. I will say it even though it's very hard for me. I saw it and I was there. The pregnant woman was lying on the floor. Her baby turned her over. Her stomach was butchered open. She had the baby, the infant, the unborn infant, still connected to the cord, with the cord, stabbed, and she was shot in the back. Bueno, como os dije, es uno de los dirigentes de la organización Saka. La organización Saka fue fundada por un ultraortodoxo llamado Yehuda Meshi Zahav, que fue acusado de numerosos delitos sexuales contra menores y mujeres y, según Grayzone, se ha hecho con un destacado apodo entre los habitantes de Jerusalén Este. Se le conoce como el Jeffrey Epstein Haredi. Antes de quitarse la vida para no ser juzgado por proxenetismo, tuvo una vida llena de lujos que pudo financiar, entre otras cosas, gracias a su ONG, que no está exenta de sospechas de malversación y cuyos integrantes pues vieron en el ataque del pasado 7 de octubre una oportunidad de negocio. Pero aunque las informaciones más incendiarias sobre las supuestas salvajadas de Hamas provienen de Saka y del colega Yossi Landau, han sido unas cuantas organizaciones benéficas las que se han lanzado a una competición en la recogida de fondos y dinero publicitario. Y en esa carrera el storytelling es fundamental. Vamos, quien cuenta la barbaridad más llamativa jurando que lo vio con sus propios ojos o lo vieron con sus propios ojos los muchachos de su equipo, recibe más atención mediática, más posibilidades de ser citado por Netanyahu, Blinken o Biden, más solidaridad entre la comunidad judía por el mundo, que cuenta con donantes muy adinerados, lo cual se traduce inevitablemente pues en pasta. En 2016, Haaretz publicaba una investigación que se hacía eco de, cito literalmente, las guerras de egos entre las organizaciones de voluntarios que acuden al rescate en situaciones de emergencia, y ya en aquel momento se habló de una suerte de guerra entre Saka y su principal rival, otra ONG de primeros auxilios, United Hatzalah. United Hatzalah, al igual que Zaka, ha estado experimentando a marchas forzadas las historias de las víctimas del ataque del pasado 7 de octubre. Si los donantes judíos de todo el mundo tienen dinero para Saka, que les habla de fetos arrancados de las barrigas de sus madres, ¿qué tiene Saka que no tenga United Hatzalah? Nada, todas tienen de todo. Eli Beer, el presidente de United Hatzalah, ha hecho toda una gira mediática por Estados Unidos en la que ha estado contando que jamás horneó a los niños de los kibutzim. We saw the most horrific things I saw in my own eyes. Little kids who are beheaded. We didn't know which head belongs to which kid. We saw a little baby in an oven. They put him in, these bastards put these babies in an oven and put on the oven. We found the kid a few hours later. Han metido a un pequeño bebé en el horno. Estos bastardos lo han metido en el horno. Vaya, así que esto que recogieron y repitieron hasta la saciedad los periodistas y los medios afines al Estado de Israel fue un embuste de un señor que solo quería conseguir dinerito para su business.
Esa labor le ayudó a recaudar millones de dólares de los donantes, impactados por las historias que les iba contando. En su web oficial, Hatzalah, United Hatzalah, va informando sobre dónde y cuánto han logrado recaudar. Una cena benéfica en Miami, la comunidad judía de Nueva York, que les ha donado unos millones de dólares, o de París, una gala. Todos cenan al son de los relatos de bebés horneados, se ponen sensibles y, bueno, sacan la billetera. Isaac, a su vez, desde octubre hasta el día de hoy, recaudó casi 4 millones de dólares para sus labores de rescate. Estuvo cientos de minutos en televisión y se le atribuyeron al menos 7 de las mentiras más gordas difundidas no solo por los medios, sino por políticos al nivel del presidente de Estados Unidos. Y aquí quizás hay que aclarar que no hay nada reprobable en que distintas ONGs recauden fondos para sus labores. Esto no está en discusión, desde luego. El problema es cómo lo hacen y cómo eso ha definido toda la corriente de opinión a lo largo de estos meses de genocidio. Esas patrañas no solo han logrado movilizar millones de dólares para negocios opacos, sino que hicieron algo mucho peor: deshumanizar todavía más al pueblo palestino para que las imágenes de bombardeos y las imágenes de niños decapitados y destripados de verdad y calcinados de verdad, niños palestinos mutilados, ya no resulten tan insoportables. Estas ONG, además de embolsarse millones de dólares, han sostenido la propaganda israelí todo este tiempo, manteniendo distraída a una audiencia que analizaba el tamaño de cráteres en hospitales bombardeados y escuchaba historias sobre niños horneados y fetos arrancados de las barrigas, mientras se asesinaba a mansalva a más palestinos. Y todo nacía en la cabeza de Yossi Landau, pasaba a los principales canales de televisión que le ponían un micro delante y a las redes sociales. Se convertían en argumentarios repartidos entre políticos de Israel y Estados Unidos, la potencia que sostiene esta masacre, no olvidemos, y antes de ser desmentidos transcurrían pues días o semanas en los que todo esto servía de justificación para el genocidio. Lo justificó Blinken, difundiendo mentiras, lo justificó Biden, repitiéndolas, incluso medios como el New York Times se echaron al monte. Y a finales de marzo el periódico se tuvo que retractar de su propio reportaje que sugería que 2 mujeres israelíes asesinadas habían sido víctimas de violencia sexual. Resulta pues que no, que las asesinaron sin más. Como si esto de por sí no fuera lo suficientemente terrible, hubo que añadirle pues más salvajada. Sin embargo, todas estas mentiras tienen un impacto que a largo plazo pues socava el esfuerzo propagandístico israelí, ¿no? Lo que decía Manu en su sección. Te pueden mentir 6, 7, 8 veces y a la 9ª pues lo vas a coger con pinzas. Y después están las incalculables pruebas de crímenes de las Fuerzas de Defensa de Israel subidas a las redes por los propios miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel. Soldados burlándose de palestinos, manipulando sus pertenencias dentro de las casas devastadas, bailando sobre los escombros, disfrazándose con la ropa de la gente que expulsaron o que asesinaron. No hay Yossi Landau o Eli Berry suficientes para justificar toda esta oleada de gente que presume y se jacta de su impunidad en las redes sociales a la vista de todo el mundo. No hay tantos storytellers ni tantas historias de hornos con las que tapar lo que las propias Fuerzas de Defensa de Israel dejan en redes. Recordaba Olga Rodríguez en un reciente artículo la charla que se organizó hace unos días entre el senador estadounidense Mitt Romney y el ya mencionado varias veces hoy Antony Blinken. Se preguntaban cómo es posible que Israel esté siendo tan poco efectivo a la hora de comunicar su punto de vista, si han sido tradicionalmente tan buenos en lo referente a las relaciones públicas. Escuchen. Typically the Israelis are good at PR. What's happened here? How have they and we been so ineffective? You have a social media ecosystem environment in which context, history, facts get lost, and the emotion, the impact of images dominates. ¿Qué pasó aquí, Anthony? Verás, Smith, hay un ecosistema en las redes sociales, aquí en la tele no, en las redes sociales, que hace que los hechos se pierdan y la emoción domine. Dice este señor que algunas semanas antes de sentarse en ese escenario coló al comité de senadores la mentira sobre la familia asesinada en la mesa del desayuno, el padre con el ojo sacado, la madre con el seno arrancado y los niños de 6 y 8 años mutilados y devorados por los malvados palestinos. Todo patrañas para justificar mayores masacres y garantizar la complicidad de los Estados Unidos en ellas. Un ecosistema, lo llama. Ya veréis cómo van a encontrarle amenaza a la seguridad nacional a TikTok. Todo para que el genocidio siga su curso y dije el menor número posible de pruebas de su complicidad. Gracias, compañera. America should punish the ICC
and put Karim Khan back in his place. And if the ICC is allowed to threaten Israel's leaders, we know that America will be next. There is a reason that we've never endorsed the International Criminal Court, because it is a direct affront to our own sovereignty.